Buenas tardes. Estamos continuando con el estudio de los Salmos y nos quedamos en el Salmo número 17, en el cual, versículos 1 al 4, David anhela justicia en la pugna entre él y sus opresores. Y entrando en el versículo número 3, dice: Tú has probado mi corazón, me has inspeccionado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Sin duda el salmista quiere decir nada hipócrita o inicuo en el sentido en que sus calumniadores le acusaban, porque si el Señor pone a prueba al mejor de su pueblo, si pusiera en el crisol a cualquiera mejor en su pueblo, iba a ser presente la escoria, iba a aparecer esa terrible escoria de la cual requeriría que la penitencia abriera sus compuertas. Los refinadores pronto descubren la presencia de otro metal, y cuando el jefe, con mayúscula, de los refinadores al final nos diga que no ha hallado nada, será un momento verdaderamente glorioso. Están sin falta alguna delante del trono de Dios, incluso aquí vistos en la cabeza con C mayúscula del pacto. Por lo menos el Señor no ve pecado en Jacob ni perversidad en Israel. Incluso la mirada escrutadora del omnisciente no puede ver falta donde el gran sustituto con S mayúscula lo cubre todo con su hermosura y perfección. Esto es lo maravilloso de Cristo en nuestras vidas. No somos puros a la vista de un hombre. Tenemos fallas, tenemos errores, pero Dios nos ve a través de Cristo y no encuentra error, no encuentra falla. Lo maravilloso, ¿sí? Ese sustituto que es nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en aquella cruz, y por medio de él es que somos llamados santos. Dice también el versículo 3: he resuelto que mi boca no ha de propasarse. El número de enfermedades de la lengua es tan numeroso como el resto de las el hombre puestas juntas, y son más inveteradas. Se necesita más que resolución para mantener a este ágil ofensor dentro de sus propios límites. ¿Sí? La lengua es tan destructiva, ¿sí? Y necesita un freno. El domar leones y el encantar serpientes no se pueden considerar tan difíciles, porque a la lengua nadie la puede domar. David deseaba en todos sentidos afinar sus labios a la música dulce y sencilla de la verdad. Sin embargo, David fue calumniado, como para mostrarnos que la inocencia más pura puede ser enlodada por la malicia. No hay sol sin sombra, ni fruto maduro al que no picoteen los pájaros. No solo en David, aquí estamos estudiando los Salmos, pero yo podría pensar aquella persona tan más pura, sí, que fue nuestro Señor Jesús, que no pecó y que vivió en esta tierra sin cometer el pecado. Aún él fue un objeto de burla, de blasfemia, un objeto de ese escarnio pesado, aun cuando él no pecó y no cometió maldades. Del versículo 4 dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. He de ascribirlo a la buena palabra de Dios, lo consulto y por medio de ella me mantengo aparte de los métodos turbios de otros que no hacen uso de la palabra como defensa, los cuales son arrastrados por Satanás el destructor. Dice aquí: podemos ir contra el pecado y contra Satán con un arma mejor que la que Cristo usó para vencer al tentador. Recordemos que al inicio de su ministerio, el Señor Jesús tomó un tiempo apartado allá en el desierto, y allí fue tentado, o al menos Satanás buscó tentarle, buscó hacerlo caer, pero el arma, ¿sí?, con lo cual él debatió y se esforzó, ¿verdad?, contra Satanás, con la cual luchó con él, fue algo que todos podemos tener acceso. ¿Sí? Cristo podía, con un rayo disparado desde su divinidad, si él hubiera querido hacerlo, ¿verdad?, dejarle postrado a sus pies a Satanás, ¿verdad?, con un rayo. Pero prefirió poner a un lado la majestad de su divinidad y permitir a Satán que se le acercara,
para poder confundirlo con la palabra, que es la poderosa, y de este modo darle prueba de lo que es la espada de sus santos. ¿Quiénes somos sus santos? Los que hemos creído en Él. Todos nosotros como creyentes tenemos acceso a esa espada poderosa que es la palabra de Dios y la tenemos en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo había de dejarnos para nuestra defensa la palabra de Dios contra el mismo enemigo. Y dice una porción de la Escritura: os escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. ¿Dónde se halla su fuerza? Y dice aquí: y la palabra de Dios permanece en ustedes, y habéis o han vencido al maligno. Con la palabra de Dios podemos vencer, y les voy a invitar a que lo lean en la versión que tenemos nosotros en 1 de Juan 2:14. Versículo 5, y ahí me encanta esta parte, porque dijimos que el versículo 5 y 6 requiere la gracia del Señor para poder obrar rectamente mientras dura su prueba. No desviarnos, permanecer firmes mientras dura la prueba, que nuestra boca no diga algo que no sea correcto. Me acuerdo del tiempo de Job, en el cual él por ahí se puso a discutir con Dios en medio de la prueba, pero el salmista dice aquí unas palabras, y voy a empezar con unos comentarios. Dice versículo 5, Platón, esto no viene en la Biblia, dijo a uno de sus discípulos: cuando los hombres hablan mal de ti, vive de modo que nadie les crea. Está fácil, ¿verdad? Cuando alguien esté hablando mal de nosotros, pues vive contrario a lo que ellos están diciendo para que nadie les crea. Nuestras acciones hablan más que las palabras. Y dice ese versículo 5, sustenta mis pasos. Todos nosotros necesitamos ese apoyo de parte de nuestro Señor. Sustenta mis pasos. Como el cochero tira de la rienda de su caballo al ir cuesta abajo, tenemos toda clase de pasos, rápido y lento, y el camino nunca sigue mucho tiempo igual. Pero sosteniendo Dios nuestros pasos, no puede haber fallo por causa del camino o de nuestro paso. La vida trae muchos tipos de suelos, ¿sí? En ocasiones va todo parejito, ¿verdad? A gusto. En ocasiones, qué padre, ¿no? Va cuesta abajo y vamos pero casi corriendo, y es donde podemos tropezar. Pero hay momentos en que la vida se empieza a poner de subida y las cosas cuestan trabajo, ¿sí? Nos cuesta más esfuerzo, y en cualquiera de los tipos de camino, el Señor nos ayuda, sea cual sea el tipo de camino, para que no mengue nuestra fuerza, para no resbalar, para no equivocarnos, y que no haya falla por causa del camino, o repito, de nuestro paso. O vamos muy lentos, ¿verdad? Porque está todo muy plano, sin sabor. Siempre vamos a encontrar el apoyo de nuestro Señor. Pero también dice, en tus caminos, no podemos guardarnos del mal sin seguir obrando el bien. Repito, no podemos guardarnos del mal sin seguir obrando el bien. Tú sigue haciendo lo tuyo, sigue sirviendo al Señor, sigue agradando al Señor, y entonces ni te vas a apurar por estar en los caminos incorrectos. Dice aquí, para que mis pies no resbalen. Creo que es el temor de muchos, el tropezar, el resbalar, el equivocarnos. Sí, pero tenemos que caminar, no podemos estar parados. Sí, el camino es bueno, pero nuestros pies son malos. Sí, por tanto, resbalan. Incluso en la carretera real, uno puede tropezar tanto sobre una ordenanza como sobre una tentación. Y sí es cierto, nuestros pies son los que fallan. ¿Sí? A lo mejor las intenciones del corazón es agradar al Señor, pero nos traiciona, ¿verdad? Esa parte interior. Señor, que mis pies no resbalen. ¿Sí? Y Él está atento. Dice aquí, fuera bíblico, ¿sí? Dice la oración de Besa, que debe ser nuestra, era: Señor, perfecciona lo que has empezado en mí. Todos nosotros, cuando nos entregamos a Él, el Señor empieza su obra. ¿Sí? Perfecciona lo que has empezado en mí, para que no sufra naufragio cuando ya estoy por llegar al puerto. ¿Sí? Vamos camino en esa
lo voy a explicar así, en ese camino de santificación, ¿sí? Depurando todo lo que no nos sirve. Señor, perfecciona lo que has empezado en mí, para que no sufra un naufragio antes de llegar al puerto. El Señor está con nosotros. Y entonces, en este versículo 5, que estamos hablando de que necesitamos esa gracia, necesitamos esa fortaleza del Señor mientras dura la prueba, también dice el versículo 6, yo te he invocado por cuanto tú me oyes, oh Dios. Y esta es una palabra de seguridad completa. Sabemos que Él nos escucha. Hay ocasiones que sentimos que no nos escucha, pero la realidad es que Él está atento a nuestra voz. Dios no solo oirá nuestro clamor, sino que también nos oirá antes que clamemos y nos ayudará. Esa es una realidad, ¿sí? Lo tenemos como algo firme, como parte de las promesas del Señor. Él está atento a nuestra voz, ¿sí? Me acuerdo cuando estudiamos el Salmo 5, ¿verdad? Escucha, oh Señor, mi clamor, considera mis pensamientos. Él está atento a cada uno de nosotros. Te he invocado antes, por tanto, Señor, escúchame ahora. Es la seguridad, es la experiencia de la relación con Dios. Ya lo hice antes y me contestaste. Ya te clamé, ya te pedí algo antes y estuviste conmigo. Ahora lo necesito otra vez. Y se vuelve una parte de nuestra experiencia de vida. Saber que podemos contar con Él una y otra vez. Y en este caso otra vez, Señor, escúchame ahora. Los comerciantes están dispuestos a favorecer a los que han sido parroquianos suyos desde hace tiempo. Y esto habla también de nuestra fidelidad. Y sobre todo de la fidelidad que no falla de Dios para con nosotros. Si ya hemos estado con Él, si estamos en una relación con Él, Él va a continuar con nosotros. Lo ha hecho una vez, lo va a volver a hacer, ¿sí? Confiemos en el Señor. Vienen las pruebas, vienen las situaciones difíciles, agarrémonos de la mano del Señor y no nos soltemos, sabiendo que Él está de nuestro lado y que no tiene oídos sordos. Que Dios les bendiga y seguimos estudiando Salmo número 17 en la siguiente ocasión, versículos 7 en delante. Bendiciones.